Buenos días a todos. Le damos la bienvenida al programa científico del 13º Congreso Panameño de Osteoporosis, Salud Osteomuscular, Panamá 2021. Este programa científico representa una actualización y puesta al día de temas relacionados con el apasionante mundo de la osteoporosis. Científicos de amplia experiencia en este tema compartirán con nosotros sus conocimientos. Estamos seguros que cuando terminemos esta actividad habremos llenado todas sus expectativas. Seguimos con la doctora Claudia Campuzano. La doctora Claudia Campuzano es médico cirujano por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es especialista en medicina interna y especialista en endocrinología. Está diplomada en docencia, gestión clínica y dirección y organización de hospitales. Es profesora asociada de pregrado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes. Tiene más de 50 publicaciones en revistas nacionales, internacionales y libros. La doctora Claudia Campuzano nos hablará acerca del desarrollo de terapias biológicas en el tratamiento de la osteoporosis. Doctora, el público es suyo. Hola, muy buenos días a todos. Quiero agradecer esta invitación al Congreso Panameño, a todo el comité directivo y en especial a mi amigo Ramiro, que hizo posible que yo estuviera aquí con ustedes. Lo que vamos a ver a continuación es el desarrollo de terapias biológicas en osteoporosis. Estos son mis conflictos de interés y aprovecho de mostrarles la universidad donde yo trabajo y la clínica que está adosada en un borde de la ciudad de Santiago. La agenda que vamos a tener ahora es algo de fisiología ósea, las drogas en uso en terapias biológicas y algunas pinceladas de los horizontes sobre nuevas terapias. Ahora, tenemos cada vez más conocimiento sobre la fisiología y lo que tenemos que llegar es a evaluar la reconstrucción del hueso. Se define como terapias biológicas las que modifican un proceso biológico para estimular o inhibir un efecto habitualmente fisiológico, actuando en general con interleuquinas o anticuerpos específicos. Específicamente en el hueso, los conocimientos sobre los mecanismos de resorción y deformación de hueso han llevado al desarrollo de terapias biológicas, y en este minuto ya contamos con dos, que es el denosumab y el romosozumab, y hemos aprendido que hay otras posibilidades frente a la modulación de los activadores de los receptores del ligando, del RANK ligando y de la esclerostina, pero vamos a ver que hay bastante más. Vamos a partir con denosumab, probablemente el más conocido por todos ustedes, y esta es una caricatura un poco simplificada de cuando aparecen todo tipo de factores que van a estimular la resorción ósea, van a darle este mensaje a los osteoblastos, que van a sintetizar RANK ligando. Este RANK ligando va a actuar sobre los osteoclastos y va a hacer que se estimule su diferenciación, su replicación, su activación, y el denosumab viene a actuar en este nivel, impidiendo que este RANK ligando se una a los osteoclastos. ¿Cuáles son las propiedades farmacológicas del denosumab? Como su definición de biológicos es un anticuerpo monoclonal humanizado, es un tipo de IgG que ha demostrado una alta afinidad y especificidad para unirse a este ligando de RANK, específicamente el humano. Y no se ha detectado que interfiera con otros procesos, tanto en el hueso como en otros lugares. Y se han descartado interacciones con TNF y varias otras cosas. Tampoco se han detectado hasta ahora anticuerpos neutralizantes en los ensayos clínicos, lo que es muy importante para la persistencia del efecto. Y una característica, como un anticuerpo, no se incorpora a la matriz ósea. Es de muy rápida acción, pero también esto va a ser importante cuando veamos algunas propiedades desde el punto de vista clínico, porque no perdura su efecto. ¿Cuáles son las acciones clínicas exactas del denosumab? Conocemos cada vez más, y en la medida que tenemos mejor tecnología para evaluar el hueso, hemos visto
que el denosumab permite un aumento de la densidad volumétrica en la corteza y en el hueso trabecular, mejora el TBS, esta estructura de las trabéculas en las vértebras, mejora el grosor de las corticales y la porosidad de las corticales, lo que es muy importante, la resistencia de los huesos largos, aumenta la fuerza ósea en la cadera y en la columna vertebral, analizada por esta técnica de elementos finitos en escáner, en tomografías computadas, y se ha mantenido una calidad ósea normal sin que haya ninguna alteración ni en estas tecnologías ni en biopsias óseas. Ahora, es importante evaluar el denosumab a largo plazo y ya afortunadamente, como es una droga relativamente antigua, tenemos estudios que nacieron del estudio pivotal, que era el FREEDOM, con extensiones publicadas en el 2015 hasta 10 años. Y lo que tenemos es una experiencia, además clínica, bastante importante. Ahora, ¿qué hemos aprendido a lo largo de estos años? Que el denosumab previene el riesgo de fracturas a muy largo plazo, y vemos aquí las extensiones en que ya no existía un grupo placebo, y en fracturas vertebrales nuevas y en fracturas no vertebrales vemos un efecto protector persistente del denosumab. Ahora, este mismo efecto prolongado, que es una cosa bastante importante en terapias de osteoporosis, que sabemos que es una enfermedad muy crónica, se ve aquí de nuevo fracturas vertebrales nuevas y fracturas no vertebrales, y se asocia a una característica clínica en que vemos un incremento persistente de la densidad de los huesos, lo que también, desde el punto de vista de adherencia y de seguridad para los pacientes, les da un buen feedback. Se ha detectado una aposición perióstica persistente, un decrecimiento progresivo también de la porosidad cortical y este incremento que ya les comenté de la densidad. Pero, por supuesto, no hay ningún medicamento que no tenga efectos adversos, y el denosumab también tiene efectos adversos, tanto en la etapa aguda de uso, y aquí probablemente el más importante y el que hay que recalcar porque es prevenible, es la hipocalcemia, y se ve especialmente en pacientes que tienen ingestas de calcio insuficientes y específicamente déficit de vitamina D. Así que ahí va una alerta en que tenemos que pretratar a nuestros pacientes y repletarles las reservas de vitamina D. Se han descrito algunas infecciones, algunas reacciones cutáneas y algunos elementos también del punto de vista inmune en pacientes con algunas patologías autoinmunes, pero la verdad que son en la práctica clínica habitual usos bastante poco frecuentes. Y probablemente lo que sí le tememos es al efecto prolongado, y dada la supresión ósea y la supresión del recambio óseo, aparecen después de un tiempo muy prolongado de uso osteonecrosis de mandíbula y también fracturas atípicas, que son un efecto temido de toda la terapia antirresortiva en osteoporosis. Afortunadamente son efectos poco frecuentes. Ahora, el otro lado del uso de este denosumab, y lo que ha ocurrido es qué pasó cuando se empezaron a descontinuar terapias. Y esta es una publicación que fue bastante llamativa y muy comentada en 2017, publicada del Dr. McLang. ¿Qué pasó cuando se descontinuó denosumab? Y como era presupuestable en un medicamento que actúa en forma humoral, se desbloqueó inhibición de la resorción y empezaron a aumentar los marcadores de recambio óseo, tanto CTX como P1NP, pero mucho más preocupante, empezó a caer la densidad bastante rápido al suspender, tanto en la columna lumbar como en la cadera. Por lo tanto, teníamos que tener en consideración qué estaba pasando con estos pacientes que por alguna razón querían suspender. Y lo más grave ocurrió en esta publicación del 2018 del Dr. Cummings, en que mostró que al suspender, al descontinuar denosumab y no iniciar otra terapia, lo que ocurrió fue que se incrementaron las fracturas vertebrales significativamente. Y lo más dramático fue que se incrementaron las fracturas vertebrales múltiples. Y este subgrupo, que no era una complicación muy frecuente, ocurría sobre todo en pacientes que ya habían tenido fracturas vertebrales previas. Entonces uno se plantea por qué tendríamos que descontinuar esta droga que funciona bien, que permite una mantención de la calidad del hueso y que perdura en su efecto de incremento de la densidad de protección. Bueno, a veces alcanzamos una meta terapéutica y logramos un test score fuera de la zona de osteoporosis, por lo tanto esa es una razón para considerarlo.
también están los riesgos y los sustos a los eventos adversos, como hablamos de la osteonecrosis mandibular y de las fracturas atípicas. A veces hay petición de los pacientes, muy ocasionalmente hay fracasos de tratamiento y que no logramos los objetivos, o ocurrió un efecto adverso, y tenemos un gran punto de veces de conflicto con los dentistas porque nos piden suspender transitoriamente al menos procedimientos dentales, el tratamiento para efectuar extracciones o implantes. Y también ocasionalmente perdemos el seguimiento del paciente. Y en la época de COVID, el año pasado, sobre todo, tuvimos que hacer un gran esfuerzo para que los pacientes no descontinuaran esta terapia. El punto, y quizás lo podemos discutir más tarde en la discusión, es que se requiere una estrategia para evitar esta pérdida. Y no podemos hacer una suspensión sin tomar en consideración qué va a pasar con ese paciente y con qué lo vamos a mantener para no perder lo ganado. El otro biológico que está en uso y que tenemos que considerar es el romosozumab, y este es el más nuevo de las terapias antiosteoporóticas con las que contamos y que de hecho en Latinoamérica todavía no está disponible. El romosozumab es un anticuerpo dirigido contra la esclerostina y lo que ejerce es un efecto anabólico directo, provocando un incremento de la actividad osteoblástica sin interferir en el mecanismo de resorción. Y esto es muy importante y vamos a considerar en algunas diapositivas más adelante qué efectos benéficos tiene esto. Un recuerdo de lo que es el sistema esclerostina y del sistema Wnt-beta-catenina, y sabemos que los osteoblastos para ser activados requieren la unión a través de esta proteína Wnt de los receptores frisados y los receptores relacionados con lipoproteína, que permiten que la axina esté en esta zona y la beta-catenina se pueda traslocar hacia el núcleo. Eso hace que los osteoblastos sean activos y que tengamos anabolismo óseo. Este sistema es bloqueado por la esclerostina. La esclerostina impide esta unión de estos receptores del osteoblasto e impide la traslocación de la beta-catenina, por lo tanto, impide la formación de hueso. Entonces hemos aprendido que el rol de la esclerostina ocurre en varios niveles y se ha visto que la esclerostina es uno de los factores que produce la pérdida ósea de la menopausia, en que hay un aumento de la resorción, pero hay una reposición, un anabolismo óseo disminuido. También se ha visto que es uno de los implicados en la pérdida ósea de los diabéticos, que tienen una forma de osteoporosis bastante especial, y muy importantemente en la inmovilización, por ejemplo, en los pacientes postrados, en los pacientes en ingravidez, porque la esclerostina se va a aumentar cuando no haya una carga axial que le diga al hueso que es necesario. También está involucrada en alguna fisiopatología de los mielomas, en algunas anemias genéticas como las talasemias. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando hay mucha esclerostina? Va a haber apoptosis osteoblástica o al menos inhibición de ello, por lo tanto, una disminución de la formación de hueso. Por el otro lado, si inhibimos la esclerostina, por ejemplo, por cargas mecánicas, que es hacer ejercicio, o algunos experimentos de la naturaleza, como algunas enfermedades en que no hay esclerostina, como la esclerostosis o la enfermedad de Van Buchen, que es de donde se descubrió esto, o cuando usamos pulsos de hormona paratiroidea, vamos a tener un estado anabólico en el osteocito que va a generar una activación osteoblástica y formación de hueso. Tenemos entonces un nuevo anabólico y que tiene un mecanismo diferente a lo que ya teníamos. Y esto es importante para entender algunas cosas fisiopatológicas. El romosozumab actúa directamente en el modelado, en la formación de hueso. A diferencia de los análogos de hormona paratiroidea, como el avaloparatide o el teriparatide, que tienen un efecto de activación osteoclástica aparejado a su efecto osteoblástico. Entonces aquí tenemos un anabólico puro. Y estas son unas imágenes antiguas de los estudios iniciales en animales con rata en el uso inicial de este anticuerpo antiesclerostina, que es el romosozumab. Y fíjense que es bastante evidente cuando hay ratas ovarectomizadas en que se produce una pérdida ósea muy importante. Esta es una rata normal y esta es una rata tratada con los anticuerpos antiesclerostina. Fíjense lo evidente del engrosamiento trabecular y del engrosamiento de las cortezas.
Entonces, ahora pasemos a ver qué tiene este romosozumab de experiencia humana. Y este es el primer trabajo publicado del año 2014 en que se vio el efecto del romosozumab en la densidad mineral ósea de mujeres posmenopáusicas. Y aquí, fíjense, en un año, aquí en verde el romosozumab, en anaranjado el teriparatide, en azul alendronato y el grupo placebo a nivel de la columna lumbar, cadera y cuello femoral, como el incremento de densidad es sumamente evidente en todos los tipos de hueso. Mejor que el teriparatide y además con una importante diferencia, el teriparatide tiene menos efecto a nivel de las caderas. Así que eso fue lo que se demostró en términos de la densidad. Y después vino este artículo publicado en 2016 en que se hizo un protocolo con romosozumab seguido de denosumab versus placebo para evaluar fractura. Este trabajo fue muy importante y lo que demostró que a nivel de nuevas fracturas vertebrales a los 12 meses y después en el switch a el grupo de romo a denosumab, teníamos una protección antifracturas vertebrales muy buena, muy llamativa. El otro protocolo importante en prevención de fracturas es un protocolo en que se usó romosozumab y alendronato. Y vemos que en el primer año también hay un efecto protector en fracturas vertebrales y fracturas no vertebrales en el grupo que usó romosozumab y era mejor que el grupo que tenía alendronato. Y también en fracturas clínicas y en fracturas vertebrales vimos este efecto a los 12 y a los 24 meses. Así que muy probablemente una eficacia también antifractura. Ahora, este trabajo mostraba también los tiempos que se fracturaban. Y aquí están los dos protocolos, el que era romo seguido de denosumab y el segundo que les mostré, que era romo seguido de alendronato. En ambos se vio un efecto protector también en fracturas vertebrales, probablemente mejor en este, dado que este primer estudio tuvo un problema en la selección de los pacientes, que eran pacientes que tuvieron menos fracturas de cadera que lo esperado, incluso en el grupo control. Así que por eso probablemente el efecto no es tan evidente, lo que sí se vio en el otro protocolo con alendronato. Bueno, pero nada es perfecto en la vida y el romosozumab, que es extraordinariamente promisorio desde el punto de vista óseo, tiene algunas contraindicaciones. Y probablemente lo más sorprendente y lo que todavía es bastante controvertido en términos de cuál es la fisiopatología son los efectos cardiovasculares. Y se vio que en ambos de los protocolos había un aumento en el riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente en términos de accidentes cerebrovasculares e infartos agudos al miocardio. También hay artralgias, ocurre hipocalcemia, se han descrito casos muy esporádicos de fractura femoral atípica y de osteonecrosis, que es bastante difícil de entender fisiopatológicamente en un anabólico. Ahora, los efectos cardiovasculares son los que motivaron el retraso en el lanzamiento para su uso y el warning que tienen en el papelito que viene adentro de la caja del romosozumab, pero la verdad que es un efecto probablemente discutible y aún no aclarado, pero en los trabajos muestran que, sobre todo el estudio que era con alendronato, que muestra un leve incremento en el riesgo cardiovascular, así que hay que tenerlo en consideración en el uso, y esto fue mayor en hombres que en mujeres, y vemos que es significativamente mayor en los hombres. El último trabajo en humanos que les quiero mostrar es este romosozumab versus teriparatide, y fíjense, tal como yo les decía, el teriparatide tiene poco efecto en las caderas y el romosozumab tiene un muy buen efecto, y a nivel de columna lumbar el efecto también es superior del romosozumab en la intensidad de la mejoría de la densidad ósea, comparando estas dos drogas anabólicas de la osteoporosis. Debemos recordar que estos medicamentos, y en especial estos medicamentos biológicos, tienen que ser bien usados y probablemente no van a tener cabida en los pacientes de bajo riesgo, en que nuestro arsenal terapéutico está mucho más orientado a drogas más simples de uso y eventualmente a solo buenos hábitos de calcio, vitamina D y ejercicio. Pero tienen estos medicamentos un gran rol en la osteoporosis de alto o de muy alto riesgo. Y tanto el denosumab como el romosozumab tienen su objetivo terapéutico en este grupo de pacientes, como se ha demostrado en múltiples guías clínicas
y en la experiencia de los que han tenido tiempo de usarlo ambos a esta altura. ¿Qué nos depara el futuro? El futuro nos depara todas las cosas que podamos hacer en este complejo escenario de interrelación de moléculas que intervienen en el anabolismo y en el catabolismo de los huesos. Entonces tenemos nuevas posibilidades también probablemente de antirresortivos. Ustedes recordarán que hubo resultados muy promisorios hace algunos años con un inhibidor de catepsina que se llamaba odanacativ, pero también hubo problemas desde el punto de vista cardiovascular y no se pudo lanzar finalmente para el uso, pero había un efecto muy bueno desde el punto de vista óseo porque inhibía poco la formación de hueso. Entonces era un antirresortivo, pero con una ventana anabólica muy buena. Otras cosas que se podría usar son cualquier anticuerpo que actúe en la TPasa vacuolar, que va a alterar la secreción de protones de los osteoclastos, por lo tanto van a disminuir su capacidad resortiva. Otros inhibidores de tirosinquinasa, hay uno que ya está en prueba, que se llama saranacativ, que afecta el borde rugoso del osteoclasto, por lo tanto va a afectar la actividad y la migración de esta célula, y existe un modelo en enfermedad de esta inhibición que se llama es una forma de osteopetrosis. Y también hay investigación de esto en oncología de metástasis líticas. Probablemente donde va a haber también mucho más investigación es en todo esto que les mostré de las señales del sistema Wnt en los osteoblastos, que van a tener múltiples puntos, otros anticuerpos de esclerostina, de proteínas DICOF, y vamos a ver los que les voy a mostrar un par que están en investigación humana a esta altura. ¿Cuáles son estas posibilidades anabólicas? Existen en este minuto en pruebas, en estudios preliminares, ninguno en fase 3 todavía, varios anticuerpos, por ejemplo, anti esta proteína DICOF, que va a antagonizar el sistema Wnt, y este anticuerpo inhibidor es un anabólico potente y hay protocolos que están en uso para impedir las lesiones líticas de mieloma. Otro punto son cómo actuar sobre la glicógeno sintetasa quinasa, esta GSK3, que produce la degradación de la beta-catenina. Entonces, si impedimos esto, la beta-catenina se va a quedar en el núcleo y va a tener osteoblastos activados. Y se ha visto que el litio y otros inhibidores de esta GSK3 aumentan la activación osteoblástica. Una que es más anecdótico son estas sirtuinas, que son las de acetilasas que hacen que se suelten los factores de transcripción nuclear y producen una protección de las beta-cateninas. Y esto es interesante porque una sirtuina es el resveratrol, que está dentro, yo como soy chilena no puedo evitar nombrarlo, pero es anecdótico, de las propiedades médicas del vino tinto. Por lo tanto, esta familia podría también tener un rol, pero no hay estudios humanos todavía. Un punto importante podría ser usar proteínas morfogenéticas del hueso, que son los factores de crecimiento de las superfamilias del TGF-beta y promueven una osteogénesis muy importante. El punto es que el usar activadores o usar proteínas morfogenéticas tiene el riesgo de calcificaciones heterotópicas, pero se están usando en procedimientos locales de esta familia de técnicas que se llaman LOEP, y lo importante es que podrían depositarse directamente en el hueso para favorecer por ejemplo, curación de una fractura. Y por último, en la familia de las activinas, que producen la diferenciación de osteoclastos e inhibición de los osteoblastos, si bloqueamos las activinas, y existe un medicamento que se llama sotanercept que está en investigación, podríamos tener en paralelo un efecto antirresortivo y anabólico. Entonces, los agentes biológicos son probablemente una terapéutica en el futuro. Vamos a tener en base a estos nuevos antirresortivos, nuevos anabólicos, a lo mejor terapias combinadas. Podemos actuar sobre otros mecanismos involucrados en la fisiología ósea, que son muchos y a lo mejor varios por descubrir, pero necesitamos mejores conocimientos que permitan no afectar otros órganos. Como mensaje se espera entonces que tengamos nuevos agentes biológicos. Por ahora, los que contamos, que es el denosumab, sabemos que su uso prolongado logra una reducción sostenida en el riesgo de fractura con un perfil de seguridad bastante bueno, y debe tenerse en cuenta que la pérdida ósea es importante al suspenderlo para tomar medidas específicas.
El romosozumab, por otra parte, es un potente anabólico para pacientes con osteoporosis grave y que no tengan riesgo cardiovascular y que esperamos que esté disponible en nuestros países pronto. Pero también, otra vez, requerimos más conocimientos y requerimos más tiempo para valorar exactamente el perfil de seguridad y evitar los efectos adversos. Con estas imágenes del sur de Chile, mi país, les doy las gracias y quedo atenta a sus preguntas.